pues esto de hablar del momento de la seguridad del paciente ha sido todo un reto que podría acabarse con a lo mejor con 3 palabras o 2 palabras. Si yo le preguntara a la doctora Cote cuál es el momento de la seguridad del paciente, ella va a contestar siempre y se acabaría la plática. Pero bueno, no es este el caso precisamente. Creo que vale la pena hacer algunas reflexiones. Este mes de septiembre es el mes en que se celebra el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. Y también, curiosamente, son prácticamente 25 años que se publicó el libro de Rares Humano, que es como para muchos de nosotros el parteaguas de tener la sensibilidad y el enfoque de la atención médica en el paciente, en la seguridad del paciente. Entonces, por estas dos eh, situaciones, se me ocurrió que era interesante que hiciéramos una plática. Yo hubiera querido hacerla muy divertida, haber puesto caricaturas o haber puesto películas para hacerla muy entretenida. Desafortunadamente, esto no es factible y aunque en algún momento pareciera desilvanada, la idea es presentar diferentes momentos en que la seguridad del paciente ha sido impactada en nuestras vidas profesionales y quizás en algunos de nosotros, ojalá que en muchos, en nuestra vida personal. Vamos a dar inicio con la presentación. Pasaremos entonces la primera diapositiva. Y curiosamente, iniciamos con algo que es una paradoja. Puse ahí un pequeño dibujo de un 8, donde pues por más que caminemos siempre vamos a estar encontrándonos, o a lo mejor nunca nos vamos a poder estar encontrando. Esa es la paradoja. Tal parece que aquellos que estamos dedicados a la atención médica estamos permanentemente protegiendo a nuestros pacientes y tratando de curarlos y no hacer daño. Sin embargo, cada vez que hacemos más cosas y aumenta la complejidad, somos mucho más sensibles a poder ocasionar daño, porque pues la situación del humano es que estamos siempre muy cercanos al error y a tener algún evento adverso. Conforme la medicina ha ido creciendo y ha generado la posibilidad de mayor complejidad en lo técnico, pues también de la misma manera las posibilidades de tener lesiones o hacer algún daño a nuestro paciente son altas. Y tristemente, aunque existe mayor complejidad en los procedimientos, también cuando uno hace un daño, el daño puede ser también muy grave. Esta es precisamente la paradoja de la seguridad del paciente y quise enfocarnos en ello porque pues también es una situación que uno diría que después de tanto tiempo uno ya tendría que tener muchísimo más avances respecto a la prestación de la seguridad de nuestros pacientes. Pero curiosamente esto no ha sido así, no es así. Vamos a ver algunos detalles, por favor. La siguiente, si es tan amable. Vamos a pasar, quizás la anterior, que habla de la definición. Quise volver a poner la definición de la figura del paciente. Más que como haberla puesto la de la OMS y ya está tan trillada, quise poner aquí que actualmente es un intento consciente para evitar lesiones al paciente causadas por la asistencia. Creo que cada vez sí nos hemos hecho mucho más conscientes de que existe cosas que nosotros estamos haciendo que pueden lastimar al paciente, y esta circunstancia, esta conciencia de las cosas, creo que sí nos ha hecho mucho más sensibles a la seguridad del paciente. Y yo creo que eso mismo ha hecho que realmente ya se vuelva una parte de la calidad asistencial o de la seguridad. Y desde luego se tienen muy en cuenta muchas cosas que aparentemente ya son inconscientes, están incluidas en las rutinas, que nos permiten realizar cierto tipo de actividades clínicas que nos ayudan a que el paciente esté mucho más seguro. Quizás un ejemplo de ello sería una que hacemos cotidianamente en los hospitales, que es la aplicación de las venoclisis. Pareciera que todas las enfermeras tienen muy claros los conceptos del qué y el cómo poner una venoclisis, cómo limpiar la zona donde se va a colocar, cómo se busca la vena, cómo se hace para que ésta se dilate y cómo una serie de maniobras que hacen que el ejercicio sea cada vez más seguro y que no haya fallas en él.
Entonces, este tipo de cosas que se fueron haciendo conscientes actualmente son rutinas que permiten dar mucho más calidad asistencial. Entonces, todo esto ha hecho que estos datos, así como este de la aplicación de Venocrisis, permitan pues prescindir cualquier tipo de elemento de atención del paciente como una cuestión muy importante, primordial, yo diría, en el inicio de la práctica sanitaria. La siguiente, por favor. Por eso yo creo que lo que podríamos decir que es que el gran objetivo de la ciudad del paciente, en lo que estamos enfocados es precisamente en eso, en reducir el daño. No vamos a poder evitar que tener errores, eso es imposible. Cuando yo escucho en la radio o en la televisión que se habla acerca de que en el Instituto Nacional Social, en el ISSSTE o en Pemex o en la Marina, etcétera, un paciente falleció por un error y que se pondera como algo que fuera doloso, la verdad es que uno se preocupa porque muchas de las cosas que uno hace pueden ser culposas y no voluntarias, pero siempre con el afán de ayudar al paciente. Entonces el gran objetivo es que nosotros reduzcamos el daño, ¿verdad? Y ojalá que al reducir el daño también ampliemos a que no existe el error. Pero desde luego, repito, es una condición inherente a los humanos, no lo vamos a poder evitar, pero sí podemos tratar de irlo aislando si no hace que se reduzca el daño, y que busquemos hacer las prácticas, las mejores prácticas o las prácticas mucho más seguras. Vamos a hacer una pequeña ruta del tiempo, muy breve, únicamente toco puntos que yo creo que sean importantes para destacar algunas de las cosas que han marcado momentos en la ciudad del paciente. En el 2002 se celebró esta Asamblea Mundial de la Salud, de la 50ª, y ahí se tomó una resolución, esta que fue la WHA 55, en la que se invitó a todos los miembros de la comunidad de la Organización Mundial de la Salud a prestar la mayor atención posible a este problema que ahí se detectó como un problema, que era la ciudad del paciente, y establecer sistemas que se basaran en la evidencia científica para mejorar, y con esto mejorar la calidad de la atención sanitaria. Esto ahí quedó, pasaron algunas cosas más, finalmente en la asamblea del 2004, fue la 57, se dio como fruto que existió ya una alianza mundial para la ciudad del paciente. A raíz de eso han pasado muchas cosas, programas van, programas vienen, se han hecho cursos para capacitar a la gente, etcétera, pero los retos más importantes y lo que está vigente son estos tres. Una atención limpia es una atención más segura, que es la política de higiene de manos, que tiene una multitud de posibilidades de abordajes para hacerla más segura. Hay especialidad en lavado de manos, hay cursos de maestría para ser especialista en lavado de manos, y por ahí se ha trabajado muchísimo. Luego está un segundo reto, que es la cirugía segura salvavidas, donde se enfoca todo prácticamente en un listado de verificación quirúrgica, que ahorita vamos a comentar algunos puntos de vista. Y luego, finalmente, la tercera, que yo diría con mayor fortaleza, es la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Hay algunas intermedias, como es bacteremia cero, y algunas otras, pero todas estas tres son las más importantes y que estarían vigentes. ¿Qué ha pasado con ellas? Bueno, hemos estado enfocadísimos en ellas, pero también, aunque sí tenemos resultados con ellas, no tenemos, para el esfuerzo tan importante que se ha realizado, las respuestas positivas para ella. Hay quien dice que ni siquiera han sido ponderadas en forma correcta para saber si realmente esto funciona o no funciona. Lo más clásico es el listado de verificación quirúrgica, que fue una aplicación importante, yo creo que es muy interesante, muy trascendente, pero vino a darle más tarea a las enfermeras, más tarea a los profesionales, y esto no ha sido totalmente aceptado, aunque mucha gente lo haga y lo hace como una rutina, pero no con la conciencia que yo hablaba al principio de la plática. De la misma manera, hablaríamos de la resistencia a los antimicrobianos. Todo el mundo sabemos que hay que tener cuidado con ellos, pero no hemos hecho la conciencia absoluta
para evitar aplicarlos en forma correcta y únicamente en aquellos casos en los cuales realmente se amerite utilizarlos. Pues estos retos marcan todo un momento y luego de esto valdría la pena que pudiéramos tocar lo que se refiere a algunas de las comisiones que han marcado un hito en la seguridad del paciente. Una de ellas sería esta Declaración de Varsovia. La Comisión Europea en la Declaración de Varsovia señaló la necesidad de establecer un sistema de notificación de incidentes entre sus líneas estratégicas. Si bien todo el mundo habló de una taxonomía y del reporte de los errores y estableció lo que es una incidencia y cuándo debe ser un evento centinela o un evento, una clasifalla o simplemente una desviación en la atención médica, pues aquí ya se habló de una necesidad precisa de establecer un sistema de notificación de incidentes en todas las líneas estratégicas que tiene la seguridad del paciente. Y luego ya se hizo mucho más claro que habría que promover una cultura de seguridad del paciente con un enfoque sistémico y sistemático. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Y desde luego, una parte que no en todos lados hemos hecho, o se ha hecho en forma muy parcial, es implicar al paciente y a los ciudadanos y a la mejora de la seguridad del paciente. Este momento, para la seguridad del paciente, fue muy importante. Desafortunadamente, repito, ha perdido el énfasis que se tuvo en aquel momento y la fuerza como para llevarse a cabo en todos sitios. Previamente a esto, pasaríamos a la siguiente. En el 2005, se había creado en la Joint Commission Internacional de los Estados Unidos, se había creado un centro para la seguridad del paciente. Esta parte es muy importante, también marcó otro hito, otro momento, porque fue el primer centro colaborador con la Organización de la Salud íntegramente dedicado a la seguridad del paciente. Quiero señalar que en México hay varios centros colaboradores para la seguridad del paciente. Actualmente está el Instituto Nacional de Salud Pública en México, está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y tengo entendido que hay otro centro colaborador en Monterrey, pero no tengo la certeza absoluta en este momento. Pero estos centros internacionales tienen la obligación de manejar permanentemente la difusión que se hace a través de la Organización Mundial de la Salud y generar investigación y comunicación permanente entre todos los centros de colaboración a manera de fortalecer una red que permita crecer, como todas las redes sociales, que esto crezca y que genere cada vez una integración mayor del personal médico y no médico a la seguridad del paciente. Si seguimos adelante, quisiera también aquí destacar la inclusión, pues ya no tan lejana en los últimos 10, 12 años, del Patient Safety Movement, la fundación de este movimiento de seguridad del paciente, esta fundación americana, que tiene algunas cualidades interesantes que me gustaría destacar, que si bien no marcan un momento como fue el reto de la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco la Comunicación de Varsovia o de la fundación de los centros de apoyo al seguridad del paciente, sí marcó algo muy interesante, que es una organización independiente, civil, sin ánimo de lucro, y su único objetivo es unificar todo el ecosistema sanitario. Es decir, aquí unió hospitales, empresas de tecnología, realmente de ahí se generó el aspecto sanitario, el gobierno, defensores de pacientes, ahí entraron desde luego los familiares, médicos, ingenieros, etcétera. Y con toda esta información ellos crearon unas guías que se llamaban Guía de Práctica de Soluciones Prácticas, Actionable Patient Safety Solutions. Y estas guías lo que hacen es que si uno las sigue, pues uno tendría que tener elementos, no una receta de cocina, pero sí elementos para poder resolver algún problema que nos apoye a tener una práctica más segura en la atención de los pacientes. Tienen aproximadamente un poco más de 20 guías de este tipo, que se puede uno sumar a ellas en forma voluntaria, tanto como una persona, como también se puede uno sumar como una
una organización o un hospital. Esta propuesta destaca algo que es muy interesante, que yo diría que no solamente reconozca y te recompensa al personal que notifique problemas para favorecer que exista un buen control de la información de lo que está sucediendo en los hospitales, de la detección de fallos, sino también que es algo totalmente voluntario. No obliga a nadie, el que se suba a esto, pues se suma porque gusta. Le han puesto una especie de zanahoria delante a este movimiento, que es un logro de decir que cero defunciones por errores médicos para el año 2030. Entonces, se hacen cosas que tendrían que decir que se están solucionando problemas que podrían evitar defunciones. Entonces, se hace un reporte respecto al número de muertes que yo podría estar evitando aplicando cierto tipo de medidas, y uno mismo hace controles, supervisiones, autosupervisiones, que uno reporta a la fundación, o perdón, al movimiento, o fundación, a manera de que ellos puedan tener un control o un volumen de las acciones que están realizando y de las vidas que se están salvando o se están poniendo fuera de riesgo. Es un ejercicio sin duda interesante, tiene sus desviaciones, pero sin duda es importante tener siempre una meta que perseguir, y creo que esa, la de tratar de salvar una vida, es una meta muy loable. Pasaremos ahora a otro punto, que es la Declaración de Helsinki. Aquí también este es un muy buen momento. Esto fue en el 2010, y aquí los anestesiólogos europeos se reunieron e hicieron para anestesiología un protocolo de recomendaciones que pongo aquí en el recuadro de la derecha, que son 10 recomendaciones que ellos tendrían que estarle dando seguimiento. Pero ¿por qué se ponen ellos a buscar estas recomendaciones? Bueno, porque ellos detectaron que en el quirófano es donde se pueden detectar problemas y aplicar medidas de seguridad del paciente. Esto no es el gran descubrimiento. De hecho, la lista de cotejo se enfocó en el quirófano, porque es ahí donde se pueden detectar problemas que pueden ser prevenibles hasta el más del 50%. Entonces, sí, esto ya era una fortaleza, contar con una lista de cotejo, y tenemos a los anestesiólogos como aliados para mejorar los problemas del paciente, pues se me hace que es un momento muy importante. Por desgracia, no todos los anestesiólogos conocen esta declaración de Helsinki, y no todos los anestesiólogos nos apoyan con cosas tan simples como qué tipo de seguimiento tendríamos que seguir cuando tuviera una intubación difícil, o qué tendríamos que hacer para aliviar el dolor. Parece una cosa muy estúpida, pero es algo que, sucede, y sería muy importante que le diéramos seguimiento. O bien, que nos avisaran que el paciente tuvo, si uno no lo detectó, cierto grado de alergia a alguno de los medicamentos que se usaron para la anestesia. Entonces, este tipo de situaciones nos pondrían de alerta, y serían un foco amarillo para evitar que hubiera un evento centinela o un evento desagradable con nuestro paciente. Y pasaríamos a la siguiente diapositiva, donde decimos, bueno, ¿qué consecuencias pasa con todo esto que estamos haciendo? Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa lo que ya está reportado por todos lados. Hay un montón de eventos adversos en los cuales hay muertes que son evitables, ¿sí? Y uno de estos puede ser un familiar mío, o puede ser uno mismo. Entonces, la verdad es que no me gustaría tener ni un evento adverso, ni tampoco ser uno de aquellos que pudieran estar en peligro de muerte porque me tenga aquí en una operación. Y la gran mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida, tendríamos que estar hospitalizados o entrar a un quirófano. De tal manera que esto es muy importante que lo tengamos en mente. Todo el tiempo te estamos atendiendo pacientes, porque es algo que también nos aplica a nosotros en lo personal. Si vemos en la siguiente diapositiva, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, creo que teníamos que empezarnos a enfocar un poco más.
y dejar de ser un poco ilusos en que las cosas se van a ir dando con facilidad, ¿no? Creo que hay cosas que tenemos que identificar. Para que podamos funcionar mejor en esto de la seguridad, tenemos que identificar el factor científico-técnico, que es que tenemos que aplicar las mejores evidencias y los mejores recursos para resolver los problemas. No podemos tratar de resolver un problema o dar seguridad y calidad si no tenemos el mejor conocimiento y el mejor recurso para resolver el problema. Por eso esto es paradójico. Si en nuestro sistema de salud actualmente no contamos con todos los recursos, ¿cómo es que yo puedo tener seguridad del paciente? Entonces, sí hay una situación que más adelante voy a comentar respecto al cómo hacer con lo que tenemos. Entonces, yo no puedo pararme porque yo no tengo, si no puede uno dejar de hacer. Hay que hacer con lo que se tiene, pero con los rangos de seguridad. Ese sería el gran punto. Luego viene del otro lado el factor percibido, porque la calidad de la seguridad, aunque ustedes puedan darla toda, a lo mejor el paciente no lo percibe y siempre será discutible lo que se recibió, aunque sea de la mejor calidad y la máxima seguridad. Entonces, siempre tenemos que buscar la manera de hacer que cuando hagamos algún acto, el que sea percibido siempre con la máxima atención, que se está haciendo con la mayor calidad y en el mayor índice de seguridad. Y desde luego, pues siempre dentro de este contexto que es el centro sanitario. Y si yo estoy trabajando en el Seguro Social, pues tendré que manejarme dentro de esa liga y me tendré que estar manejando con la liga si trabajo en la Sedena, o me tendré que estar manejando en lo que se maneja con un hospital privado, si estoy en el hospital español o en el hospital metropolitano o en el hospital que fuese. Creo que esta parte es importante que la tengamos en mente, porque no es que esto rija nuestro comportamiento, pero sí nos permite asumir cierto tipo de conductas que nos permitan hacer que la atención sea muchísimo más segura. Y luego viene lo que se refiere a las dimensiones de la calidad asistencial. Estas son 8, todo el mundo las conoce. Y yo creo que aquí las más importantes son las dos últimas, ¿no? La atención centrada en el paciente y que genera la salud del paciente. Si todas están connotadas, no están separadas. Es decir, la continuidad no está peleada con la comodidad, la accesibilidad no está peleada con la eficacia ni con la eficiencia, y desde luego la calidad científico-técnica no estaría tampoco peleada con la adecuación de las técnicas y demás, que es un punto que tendríamos que estar considerando siempre. Entonces, todas las dimensiones de la calidad siempre hay que tenerlas en mente y aplicarlas de acuerdo al sitio donde estábamos, un poco aquello que vimos anteriormente en el contexto en que estamos metidos, deberíamos estar aplicadas estas dimensiones. Es decir, es un aspecto sumativo. Creo que identificarlo nos permitiría a nosotros hacer una mejor atención. Y luego, creo que hay que enfocarnos. Siempre existe un continuo riesgo de seguridad. Hay muchos niveles de ello y hay muchas estrategias que tendríamos que hacer para que la balanza se incline más hacia la seguridad que hacia el riesgo. Creo que es parte de todo lo que vimos antes, de todas las dimensiones de la seguridad y todo de la calidad, pues nos ayudarían a que la balanza se incline más hacia los aspectos seguros y que nos ayuda a tener una mejor atención médica. Ahora, hay que recordar que sí, es cierto que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, también tenemos que decir que la seguridad del paciente no es solo la ausencia de riesgos. Entonces, aquí si regresamos o si pensamos en lo que acabamos de señalar, que hay que tener claro el contexto, pues la seguridad también implica esa parte de conciencia, esa parte de percepción del cómo lo estamos haciendo. Entonces, creo que estas dos líneas son interesantes e importantes. Si seguimos adelante, podemos ver que hay dos fundamentos, después de tanto rollo, creo que hay dos fundamentos
para para la seguridad del paciente, para la seguridad asistencial. Es uno, la teoría del error de Reason, y la otra, la cultura de la seguridad del paciente. En la primera se asume que el ser humano es factible, y que pese a lo que hagamos, los errores van a seguir pasando, pero hay cosas que nos permiten disminuirlos, y ahí es donde está la teoría de Reason. Y por el otro lado está la cultura de la seguridad del paciente, que tiene que ser no punitiva, en la que se debe hacer un compromiso no de castigar al individuo, sino de ver no quién lo hizo, sino por qué lo hizo, por qué sucedió, y poner el remedio a este problema. Lo explicamos. Miren, en el año 90 un ingeniero Rizzo hizo su gráfica para aterrizarla para los problemas de ingeniería. Posteriormente, Weissent, en el año 96, por ahí, hizo una tabla donde ponía todas las láminas de este queso pasado por guillotina, ponía estas vallas, iba fraccionando el acto médico, iba diciendo, bueno, pues aquí está admisión, aquí está la farmacia, aquí está el almacén, aquí está camillería, y todas aquellas partes que podrían estar inmersas en la atención de un paciente, se fue desglosando en una tableta. Entonces, frente a todos los riesgos que esto implica, siempre existe la posibilidad de que una de estas capas protejan la falla del anterior. Entonces, si uno está consciente del tránsito de un paciente dentro de un sistema, uno debe estar consciente de que allí hay la posibilidad de un error activo. Entonces, las láminas o las fracciones del queso representan las posibilidades protectoras para que ese error activo no penetre. De tal manera que cada uno de nosotros, jugando el rol donde estemos, es una de estas rebanadas que va a impedir que pase el error activo y que nosotros podamos evitar que exista un evento adverso para nuestro paciente. Entonces, el avance del manejo del queso suizo está precisamente que cuando uno hace el análisis de un problema, uno pueda uno definir cada una de estas rebanadas de queso suizo, las pueda aplicar, analizar y ver exactamente por qué pasó, por qué se penetró, por qué no se penetró, y en función de eso tomar decisiones. Este análisis es lo importante y lo bello de utilizar este tipo de sistema. Hay algunas líneas ya internacionales y son generar la cultura segura del paciente y desde luego las prácticas seguras. Y aquí en la cultura segura del paciente, pues tendríamos que hablar forzosamente del factor humano, no hay más, y la formación de una cultura segura del paciente, pues utilizando precisamente a los que usan los sistemas que somos los humanos. Y si vemos estas estrategias, pues bueno, tienen que desarrollarse a todos los niveles. No solamente yo lo quiera hacer, ya tengo una cultura, no. Esto tiene un aspecto político, profesional, de impacto social, tiene muchísimas eh, vertientes que hace que pues tengamos que trabajar todos en equipo. Entonces, la seguridad del paciente debe ser una prioridad de todo, de la Secretaría de Salud, en nuestro caso, del hospital que está dentro de la Secretaría de Salud, del sector salud, luego de ese hospital, de cada uno de los departamentos, y así se va teniendo una, digamos, secuenciación de actividades y de cosas de este sistema que permitan desarrollar de alguna manera estas estrategias, que es la de la cultura, del qué hacer y cómo hacer, para lograrlo, y desde luego lo que se refiere al factor humano, que vamos a tocar un poquito más adelante. Miren, si hablamos del individuo, del factor humano, necesitamos forzosamente saber cómo manejar. Una posibilidad, permítanme un segundo, que alguien me apagó la luz. Permítanme un segundo. Gracias. En este modelo de aprendizaje,
El modelo tradicional se basa en que un individuo que se le detecta un problema o que tiene algo, yo detecto, analizo y corrijo y aprendo del error que yo tuve y comento en un sitio individual muy pequeño que evita a lo mejor que en ese pequeño grupo siga pasando cosas y que no se vuelva a cometer ese mismo error. A esto se le habla como un círculo sencillo, un single loop de este aprendizaje y que no se extiende más allá del individuo y quizás dos, tres personas más. Hay otro sistema que es el círculo doble, que implica la comunicación del incidente a toda la organización para que toda la organización lo analice, lo aprenda y cambie las condiciones sistémicas que proporcionaron a la aparición de este problema. En este lugar es donde entran los comités de seguridad del paciente, es donde entran los comités de morbilidad, donde entran los comités de mortalidad, donde entra el comité de infecciones, donde entran los comités de paro de carro, etcétera. Porque ahí se van a analizar todos los sistemas. Y ahí se van a analizar y vamos a aprender todos de todos. Entonces, tener un doble loop o un círculo doble implica realmente una fortaleza brutal para el aprendizaje y generación de cultura de seguridad del paciente. Curiosamente, en varios artículos, pero sobre todo uno que se hizo en España, eh, el modelo de aprendizaje que utiliza, se sigue utilizando, se reporta ahí, en el 93% de ese estudio que se hizo en Navarra, es de círculo sencillo. Y únicamente en un 7% se hace como un círculo doble. Yo pienso en mi hospital, no en mi hospital, sino donde trabajo, donde laboro, y en realidad aquí se hace lo del círculo sencillo, ocasionalmente se hace el círculo doble, y cuando se hace el círculo doble, generalmente los involucrados, generalmente o no asisten o mandan a su asistente. Entonces, cuando hay una implicación en un incidente, muchos de nosotros lo rehuimos en lugar de enfrentarlos. Y eso pues, es un problema de motivación personal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos, pues, para que exista tener un resultado del análisis del incidente, pues necesitamos forzosamente reducir los errores, verlos, en fin. Pero en esta diapositiva, la anterior, hablamos del resultado de esto es enfocarnos no en quién lo hizo, sino en la parte central es por qué lo hizo, por qué pasó. Es un poco en el análisis del queso, del queso suizo, nos permitiría saber en qué punto se rompió por el error activo, por qué penetró y por qué no se paró. No quién lo hizo, sino por qué. Creo que ese es un punto fundamental de los análisis de incidentes que hacen un cambio brutal en el paradigma. Entonces es un buen momento para que uno pueda captar esto como una perla importante en nuestra actividad cotidiana. Y si seguimos adelante, podremos hablar que, hablando de los factores, cae mucho la competencia, la motivación que ya hablábamos, las características del sistema de salud donde estamos trabajando, la forma en que se dan los servicios de salud, y todo esto influye en la calidad de la atención. Entonces, no hay un solo método que nos permita mejorar, si no contemplamos todos los factores que implican o que están inversos en este tipo de, de atención. Ahora, las investigaciones que tenemos reportadas, y todos nos dicen que no vale la pena hacer una receta de cocina. Tenemos que buscar combinaciones de intervenciones diferentes que ya nos demostraron que sí funcionan, buscar las mejores prácticas para el estudio del paciente y con ellas aplicarlas, que sería la única manera de poder reforzar el desempeño cotidiano de una práctica segura. Es decir, teníamos que buscar tener lo mejor para que pudiéramos resolver este tipo de problemas. Bien, vamos a pasar ahora a la importancia del factor humano otra vez. Y aquí me gustaría manejar algunos puntos clave en el manejo de los recursos. Una persona se comporta diferente en su familia, en su medio de transporte,
que cuando esté en contacto con el paciente. Y cuando esté en contacto con el paciente, su respuesta va a estar más bien mediada por lo que pasa en el colectivo. Es decir, las relaciones que establece esta persona con el colectivo donde él está trabajando van a ser las que van a formar parte de su conducta, de su cultura en la atención del paciente. Entonces, esto es el comportamiento que él va a tener cultural va a ser muy diferente en el transporte colectivo que él va a tener en la atención con el paciente. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estamos manejando recursos humanos, le hagamos muy claro a nuestro personal que conozca el ambiente en que está trabajando, que lo conozca ampliamente para que se identifique con él, que anticipe y planifique lo que se va a hacer. Por eso hay tantas guías, y, guías informativas y demás, que siempre existe una supervisión para que le pueda dar la ayuda en forma oportuna. Si él es el líder, pues buscar el liderazgo o buscar estar apoyado por un líder positivo, que sepa cómo manejar su carga de trabajo, qué es primero y qué después, usar sus recursos en forma correcta, una comunicación amplia, clara y en los niveles adecuados para lo que se requiera en forma adecuada, y utilizar pues todo lo que está a la mano para resolver problemas. Entonces, yo creo que estas 15 determinantes son importantes, son claves para el manejo de los recursos. Y esto se hace muchas veces cuando se hace en la inducción al puesto de los trabajadores de la salud. Desafortunadamente no se hace un refresco, no está refrescando cotidianamente este tipo de cosas, y esto podría ser contraproducente, generalmente lo es. También el recambio de personal, y lo cual no podemos evitar. Quiero pasar ahora a hablar acerca de la teoría de los factores humanos. Voy a pasar a la de la cultura, que ya en esta cultura de seguridad hay dos tipos de cimientos de las culturas: los de la identidad social y la autocategorización. En la anterior, en la diapositiva que yo les quería comentar, que no está ahorita aquí puesta, es precisamente que vamos a generar cultura cuando nosotros no estamos, regresamos. Vamos a generar cultura de dos maneras. Identificando socialmente al individuo que vamos a capacitar y haciendo que él se autocategorice, aumente su autoestima. ¿Cómo? Pues hay que aplaudirle lo que hace bien y hay que mejorar lo que hace mal con entrenamiento, con capacitación, con adiestramiento. Y luego, con todo esto, tenemos que vigilar, porque generalmente lo que va a pasar ahí es que de los individuos nos agrupamos con un pequeño grupo. Estoy hablando de técnicos de rayos X, por poner un ejemplo. Los técnicos de rayos X se van a ir los dos nuevos con aquel pequeño grupo que ya está integrado ahí. Tenemos que vigilar que ese pequeño grupo que se está formando ahí o que ya se formó sea un grupo que sea positivo y propositivo, y no que sea un grupo que sea negativo y que impida el desarrollo de las personas. Porque cuando estos grupos de fortaleza, voy a hablar a veces sindical, donde no hagas más de lo que te piden, nunca hagas un esfuerzo adicional, pues nos impediría que pudiera haber un aumento de la autoestima y un crecimiento en la persona. Entonces, todo este tipo de teorías son importantes porque nos van a permitir generar valores, tener normas comunes de los individuos dentro de la misma organización y hacer sobre todo un modelo mental compartido que nos posicione a la seguridad como un objetivo común. Todos el mundo estamos enfocados en lo mismo. Si 22 personas atienden a un paciente que ingresa para una cirugía simple que va a estar durante 1 o 2 días en el hospital, va a tener contacto con 22 personas, pues estas 22 personas tendrían que tener ya un modelo mental de seguridad para evitar que a esta persona pueda tener un error activo que nos vaya a provocar un evento adverso. Entonces es muy importante generar mucha autoestima,
tenerlos muy bien capacitados y que se identifiquen con los valores de la seguridad que tenemos dentro de la organización. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podríamos hablar ahí respecto a estas fases de la cultura de la seguridad. Bueno, este momento es importante. Esta es una propuesta que se hizo en la Universidad de Manchester. Fue publicada por ahí del año de 2004 y aquí hablaba de que tenemos que buscar que la cultura de seguridad del paciente sea generativa, ¿sí? Algo que sea la fase número 5, que no sea una fase donde dice a quién le importa la seguridad si nos agarran, si nos pillan, o bien una fase reactiva, se corrige cuando pasen las cosas, si no, no pasa nada. O esa otra, no, aquí no va a pasar nada, no te ha pasado nada, no va a pasar nada, calculándote a lo mejor al milímetro, no va a pasar nada. O una frase proactiva, decir, bueno, si ya pasó, vamos a hacer algo que evite problemas de seguridad. Yo creo que ahí, cuando estamos en una posibilidad proactiva, es precisamente donde empezamos a generar un ambiente mucho más seguro. Y al darnos cuenta de esto, seguramente en esta proactividad vamos a tener buenas ideas y buenas prácticas que nos ayudarán a tener un sistema centrado en la seguridad mucho más poderoso. Entonces, estas fases son por las que pasaría, digamos, un hospital que se está adentrando en general cultura de seguridad del paciente. Tendría que pasar seguramente por todas estas fases. La más común es la reactiva. Tengo un incidente, se trae un paciente en una camilla, pongo barandales, eso es reactivo. No, yo creo que estas 3 camillas están así bien, no les va a pasar nada aunque el barandal sea chiquito. Y la fase proactiva es, todas las camillas se cambian y se ponen barandales altos. O bien, después decir, estas camillas que tenemos deben de tener mayores probabilidades y estar dotadas de tal o tal manera para evitar que se caiga el paciente. Si ya se generó algo, por poner un ejemplo. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo se genera un cambio? Pues hay que cruzar al otro lado del río, cruzar la brecha. Este libro de Trusting Equality Chasma, que se editó aún antes del libro de Errar es humano, habla también de cosas muy interesantes. Y hablaba ahí de las teorías del aprendizaje en adulto, que han demostrado que no se trata de decir al profesional lo que se debe hacer, sino de implicarlo en el cambio a través de un aprendizaje de experiencia. Por eso los comités, donde se revisa un caso y se tiene una experiencia vivida con los protagonistas, nos tienen una experiencia muy importante y trascendente. Por este motivo, repito, ponía yo aquí abajo la utilización de incidentes reales de nuestros hospitales, recopilados a partir de un sistema de notificación de incidentes, tendrán un valor muy significativo de mucho peso en este tipo de aprendizaje. Y con esto se cruzaría la brecha, estaríamos generando un cambio y entonces se daría cuenta al personal que no estamos culpando a nadie, que no estamos sancionando a nadie y que todo el mundo estamos aprendiendo. La última diapositiva que vamos a presentar va a ser hablar de la tolerancia, que sería el último punto que tocaríamos. En este proceso, es muy importante que el profesional de la salud, llámese técnico de camillería, llámese especialista o llámese enfermera, es muy importante que todo momento hagamos, si yo voy a entrar a una habitación, yo hago un diagnóstico de lo que está pasando en esa habitación, del paciente, de los familiares, de la condición, etcétera. Se identifique todo lo que puede haber de problema ahí para que yo no pueda tener un evento adverso. Luego, en función de esto, buscar los recursos disponibles y necesarios y estar consciente de las consecuencias que va a tener el acto que yo voy a hacer. Entonces, creo que este es un momento muy importante en cada una de las atenciones que nosotros tendríamos que estar haciendo. Sería una bella recomendación. Bien, ya concluyendo, aunque todavía tengo algunas diapositivas más que voy a presentar,
Hace 25 años se declaró con relación a este libro de Rares Humano. Por ahí decían una parte importante del libro que esto no es aceptable y no se debería tolerar durante más tiempo. ¿Qué pasa? Pues no, seguimos teniendo errores y seguimos siendo tolerantes. Lo único que ha cambiado es, como decía yo al principio, que somos mucho más conscientes del daño. Los pacientes aún experimentan daños que son evitables. Entonces, eso habla de que nos queda mucho por hacer. Y también nos tiene que hacer conciencia de que la verdadera seguridad es un proceso muy largo y puede que no sea posible eliminar por completo el daño, pero siempre estará presente, pero nuestra obligación es aminorarlo, es ampliar los espacios e ir incrementando las barreras de acceso suizo para evitar que esto suceda. De eso se trata el momento del seguridad del paciente que se está viviendo. En esto hay que seguir avanzando, ¿sí? No debemos de parar. Esto implica la implementación de sistemas de notificación. Si no, lo que no calificamos, lo que no conocemos, no lo podremos evaluar. Es muy importante que notifiquemos los eventos adversos de alguna otra manera, responder a ellos con una cultura de seguridad no punitiva. Nos tenemos que centrar en el análisis, en el por qué pasó, no en el quién lo hizo, repito. Implementar las medidas de mejora de este resultado, si que haya corrección de ellas, y con esto también mejorar la atención. Creo que una parte que aquí nos ha faltado mucho es empoderar a los pacientes en su propia seguridad. El mejor auditor del sistema de salud en todo el mundo es el paciente. Es el que nos puede decir a qué hora aceptó su medicina, si ya la tomó o no la tomó, si ya se hizo o no se hizo, y no se está de acuerdo a ello, comportando el personal que lo está atendiendo. Y desde luego, puntos importantes es generar investigación en la calidad y la seguridad. Esto es muy importante porque es una forma de contribuir al desarrollo de la seguridad del paciente y luego estar vigilando con ello el éxito de las acciones que nos identificamos como buenas prácticas para que podamos tener nosotros con una mejor atención para todos. Creo que para poder entender todo esto, de generar una cultura, de entender el factor humano, de entender que tenemos que aprender en grupo y tenemos que transmitir en grupo y tenemos que convivir en grupo, necesitamos, desde luego, conocer muy bien la cultura de la organización. No es lo mismo un hospital privado que es una organización de lucro, que un hospital de asistencia privada que no tiene un sistema de lucro, de un sistema social eh, público que tiene otro tipo de condicionantes. Entonces, no podemos exigir en todos lados las mismas condiciones por desgracia. Tenemos que tender a mejora, pero tenemos que estar muy claros de conocer la organización y en función de eso sería también nuestro comportamiento. Siempre será mejora. Entonces, yo creo que esta posibilidad nos hace que tengamos una fuerza importante que nos permita ir incrementando y mejorando prácticas que nos ayuden a ir disminuyendo el riesgo de una infección, por ejemplo, el riesgo de una caída, por ejemplo, o el riesgo de una escara por presión, como un ejemplo. Entonces, que en todo esto tiene que ver que la atención del paciente es el resultado de un comportamiento individual y colectivo dentro de un desempeño organizacional que nos ayudaría, en este caso, por ejemplo, te puse de ejemplo, a resolver un problema de infecciones o cualquiera de los eventos adversos que tengamos detectados en nuestro ámbito. Un punto muy importante es la comunicación. Si no nos comunicamos, las cosas no nos van a funcionar jamás. Debemos tener una comunicación fluida, vital, clara, sencilla, honesta, transparente, con todo el grupo de trabajo para que podamos crecer en la seguridad del paciente. No puede haber una cultura fuerte, no puede haber un sistema poderoso, una atención correcta, si no tenemos una comunicación efectiva permanentemente, que requiera retroalimentación, que requiera evaluación permanente, que nos permita también
conocer de nuestros errores y de nuestros procedimientos de mejora para ir poder generando una mejor posibilidad para nuestro paciente. Bien, todo esto tiene que ver con tener un pensamiento sistémico. Si la seguridad del paciente, como ya vimos, no es una sola persona, es una organización. Entonces, todo lo que está dentro de esa organización, de todos estos sistemas, están interconectados, se involucran unos con el otro, de tal manera que la comunicación efectiva, con un pensamiento sistémico, reconociendo en dónde estamos trabajando, fortalecerán en una forma muy importante la práctica asistencial más segura y con mayor calidad. Las estrategias de todo esto. Bueno, fundamental, la capacitación, después de la capacitación, la supervisión, y después de la supervisión, el aplauso y la caricia o la acreditación de que se completaron los métodos que nosotros requerimos de mejora para resolver ese problema. Repito, la estrategia es capacitar a la persona, supervisar lo que enseñamos o gestionar lo que se enseñó y aplaudir cuando se hace un correcto uso de la herramienta que le dimos a nuestro personal. Y con esto tendríamos un método mucho más poderoso. Esto así, cuando se hace aparte en grupo, siempre va a ser un arma muy poderosa que nos permitirá fortalecer y generar una mayor cultura y desde luego una atención mucho más fuerte. Hay que medir procesos y resultados. De eso que ya platicamos, de eso que ya aplaudimos, hay que medirlo. Hay que ver los resultados y luego hay que aplicar medidas de mejora. Es la única manera que podemos estar nosotros generando un ambiente proclive a que las situaciones de un hospital generen cambios que siempre estén tendientes hacia la mejora, porque todo es perfectible. Nada nada queda para siempre. Quiero, en estas últimas dos diapositivas, señalar lo que se refiere a la cultura justa, que no es no debe culpar a nadie. No encontré un nombre decir no culpabilizante, no sé si esa palabra exista, pero una cultura justa es que no culpe a nadie, que es un componente esencial de un ambiente seguro para el paciente. ¿Sí? Sería muy importante tener una cultura donde todo se pueda aplicar y resolver y transparentar, como ya lo comentamos, para que se pueda hacer algo, sea justo para el trabajador, pero también justo para el paciente. Si los errores se enfrentan con retroalimentación, con conversaciones abiertas, productivas, un análisis crítico, desapasionado, sensible, que contribuya a evitar que vuelva a suceder lo que sucedió. Que se use como un pensamiento sistémico para analizar qué condujo al error, más que en el individuo, y que permite evitar que otros individuos vuelvan a poder estar sujetos a ese error. Ese es el pensamiento sistémico. Pues culpar al personal, lo único que va a hacer es generar ansiedad y miedo. Y van a haber ocultamiento, y al haber ocultamiento no va a haber ni siquiera la solución de simple círculo. No van a analizar, no va a ser autorreflectivo. Entonces es muy importante evitar generar ansiedad y miedo. Entonces tenemos que generar un ambiente de confianza, desapasionado, como ponemos en el primer bullet de esta diapositiva. Y finalmente, viene la tolerancia cero. A ver, una cultura justa tampoco tolera violación consciente a las reglas. Hay reglas que no se pueden romper. Entonces, una política de tolerancia cero resulta crucial en el cuidado seguro del paciente. Si alguien hace algo que fue una medida no segura para el paciente, es algo que se tiene que enfrentar, es algo que se tiene que vigilar. En eso hay que ser inflexible. No podemos dejar que un evento adverso grave en un paciente suceda cuando se dieron todos los elementos para que esto no suceda. Entonces, necesitamos que todo el personal conozca lo que ya dijimos, se adhiera a las mejores prácticas,
se observe todas las medidas de seguridad, que se utilicen todos los recursos a sus manos para evitar este tipo de problemas. No podemos no llamar la atención si no se utiliza la higiene de manos de forma correcta. No podemos dejar de llamar la atención si no se manejan los RPBI en forma correcta. No podemos dejar de llamar la atención si no se está haciendo no está siguiendo los pasos de desinfección, limpieza de instrumental y esterilización. Entonces, no se pueden ignorar este tipo de reglas. Este tipo de reglas deben estar siendo vigiladas, supervisadas, aplicadas y sancionadas si no se cumplen. Entonces, tener tolerancia cero no implica ser inflexible y ser punitivo, no. Implica que lo que es claro, lo que es transparente, lo que debe de ser, se tiene que aplicar porque ese es el margen de cultura, de seguridad que tenemos dentro de la región y que tenemos que tener a la mano. Terminaría dándole las gracias por su amable atención y diciendo y concluyendo que cuál es el tiempo de la seguridad siempre, cuál es el momento de la seguridad siempre y esperando que siempre lo tengan presente. Muchas gracias.